que se ha investigado, Señor, y te damos este tiempo en tus manos. Enséñanos, ábrenos las escrituras y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿les parece bien que empecemos con el hermano Fallo, que ya está listo? Y vamos a checar más o menos el tiempo, unos 15, 20 minutos, espero sean suficientes. Y adelante, hermano Rafa, hermano Fallo y todo su equipo. Muy buenas noches, mis hermanos. Nos presentamos, somos el equipo Homilética. Excelente. Y si algunos tienen duda de qué significa homilética, pues es buen momento como buenos apologéticos en formación de poder escudriñar las fuentes, las redes y verificar y buscar el significado de homilética. Por lo pronto nosotros nos presentamos, el equipo Homilética, conformado por un servidor, mi amada esposa y dueña de mis medias quincenas, mi heredera universal y la hermanita Marlene, que vamos a empezar con el tema mezclado, fusionado de budismo y politeísmo. Y lo vamos a hacer en una sola presentación porque esta va a ser práctica, va a ser fluida. No va a haber necesidad ni de sesión de preguntas ni de respuestas, porque les va a quedar todo muy claro, suficientemente claro, porque nos preparamos para ello. Tenía yo la invitación de ir a jugar fútbol, pero no me decidí quedar para preparar la presentación. Y vamos a empezar con el budismo. El budismo nace en la India en el siglo VI a.C., fundado por Siddhartha Gautama, un príncipe que abandona la vida cortesana para dedicarse a la meditación y que tras alcanzar el conocimiento de la verdad absoluta se convirtió en el iluminado, es decir, Buda. Buda Gautama se oponía a la creencia de que el universo haya sido comenzado mediante el acto de una deidad creadora, negando el apoyo a cualquier punto de vista sobre la creación y el establecimiento que las preguntas sobre el origen del mundo no tienen algún valor. Se conoce como budismo a la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India durante el siglo VI a.C. por Buda. Como tal, el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano, de manera de liberarlo del sufrimiento material. El budismo es tanto una religión como una doctrina filosófica y espiritual no teísta. Esto es, que el budismo no plantea la existencia de un dios o un creador específico. Y el budismo pertenece a la familia dármica de creencias provenientes de la India. Si bien el budismo es considerado como religión no teísta, sí acepta la creencia en realidades espirituales como el renacimiento, el karma y la existencia de seres espirituales como espíritus y deidades, pero no tiene culto a los dioses que son vistos como de naturaleza permanente. Las deidades son seres iluminados. El budismo nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra verdadera naturaleza, y así nos damos cuenta del potencial que tiene nuestra mente y de que podemos utilizarla para ayudar a los demás. La principal preocupación del budismo siempre fue la liberación del sufrimiento y el camino hacia esa liberación, que consiste en acción ética, meditación y sabiduría. Prajna, saber las cosas como realmente son. Ahora la pregunta es, ¿de qué viven? Los monjes no tienen gastos de alquiler ya que todos viven en el interior de un monasterio budista y este es mantenido por las donaciones, pero tampoco tienen gastos de comida. Todos los días salen con su cuenco a la calle a recolectar las ofrendas de los fieles, que generalmente consiste de arroz y de vegetales. El politeísmo consiste en la veneración de varios dioses
posibilidades de forma simultánea y donde cada deidad posee un aspecto de Dios supremo. La palabra politeísmo deriva del griego poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios. El politeísmo trae consigo ritos especiales y representaciones particulares para cada dios, las cuales pueden estar relacionadas con una propiedad, un fenómeno natural o con poderes especiales. En general, las religiones politeístas representan a sus dioses con características humanas, combinados con animales y con los poderes de la naturaleza a los que están vinculados. Durante toda la historia de la humanidad hubo adoración por fenómenos naturales o principios ancestrales asociados a los dioses. Las referencias iniciales se derivan del animismo, que es la creencia de que todo lo animado o inanimado tiene un alma. Luego surgió lo sobrenatural y la perspectiva de que los fenómenos naturales podían ser controlados a través de mecanismos paranormales o desconocidos para la mayoría. De esta manera surgió también la necesidad de tener o creer en entidades superiores que pudieran dominar todo lo que no estuviese al alcance material o humano. La práctica de las religiones politeístas era muy común en la antigüedad y estuvo presente en las principales civilizaciones de la historia, como en Egipto, donde los egipcios adoraban a múltiples dioses que eran híbridos entre animales y humanos, y a los cuales les asignaban poderes relacionados con el universo. Los principales dioses egipcios fueron Ra, Osiris, Isis, Horus y Set. En Grecia, los dioses griegos poseían características humanas y tenían poderes sobre fenómenos de la naturaleza. Los principales dioses griegos fueron Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, Artemisa y Atenea. En Roma, al igual que los griegos, los dioses romanos tenían comportamientos humanos y los principales fueron Júpiter, Juno, Neptuno y Minerva, entre otros. A pesar de que en la actualidad es difícil encontrar religiones politeístas, todavía existen algunas que practican esta forma de adoración, como el hinduismo, donde los hindúes tienen un dios supremo, pero reconocen una gran cantidad de dioses tales como Vishnu, Shiva, Kali, Krishna, entre otros. Dentro del sintoísmo japonés, la religión sintoísta de Japón rinde culto a diversos fenómenos naturales, tales como Amaterasu, Otei e Inari. Y por último, el neopaganismo, inspirado en religiones politeístas anteriores al cristianismo, donde se rinde culto a la brujería, la ouija, al sincretismo y a otras doctrinas. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos a permitir compartir algunas imágenes de hace ya muchos años, cuando era yo soltero, joven y guapo, y asistí a los templos allá por 1983 en Nara y en Kioto, en Japón, y en Busan, en Corea. Y aquí ando tirando rostro por ahí por los templos budistas. Y cosa rara, y lo curioso es que tienen mucha demanda, están abarrotados de gente ferviente, de gente creyente en las religiones orientales. Yo recuerdo que hasta tomé agua sagrada y desde entonces no tengo ni reflujo ni agruras. Pero queremos dejar una reflexión, una seria reflexión. Y que esto quede claro. Nosotros tenemos una gran bendición que no tienen ni los politeístas ni los budistas. Nosotros tenemos la gran bendición de ser nacidos de nuevo, de ser salvos, de ser cristianos y de tener la gracia del evangelio puro de Dios. Y esto nos deja una gran responsabilidad, porque tenemos el deber
como estudiantes de apologética, de rescatar a quienes están equivocados, a quienes no están siguiendo el camino correcto de la fe. Esa es nuestra obligación y eso lo tenemos que entender mientras estudiamos apologética. Y no debemos de tragarnos el mar a buches ni el mundo con un puño. No, fácil, tenemos que empezar por nuestra casa, por los que tenemos cerca, por mi esposa, por mis hijas, pero con pasión, transmitirles la pasión y el coraje por las escrituras, por la sana doctrina. Ese es nuestro deber y eso que nos quede claro, mis hermanos, porque para eso nos hemos estado formando durante años en el cristianismo. Como dicen los abogados, gracias y es cuanto. Excelente, hermano. Excelente presentación. Y cuando uno mira estas imágenes, uno reflexiona que el cristianismo es muy sencillo de creer, porque imagínense en estas culturas cuántos dioses tienen, ¿no? Cientos, miles algunas, y nuestra fe está fincada en un Dios único que ha sido revelado a través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que nos deja un libro concreto, un libro fácil que es la Biblia y que es el manual, y que nuestro Dios, Él declara en su palabra que es único, Él es el creador y que Él es el único Dios, que todos los demás no son dioses. Es sorprendente, hermano. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, como dijo el hermano, que iba a ser clarísima la explicación, pero no sé si tengan una pregunta que hacerle a los expositores esta noche. Se vale preguntar. Si hay alguna pregunta, la vocera oficial del equipo, la hermana Marlene, adelante, por favor. Bien. Hermanos, ¿se dan cuenta que necesitamos mayor conocimiento inclusive de estas religiones? ¿Qué pregunta o qué interrogante puede surgir en tu corazón de manera natural? A ver, somos estudiantes de apologética. Necesitamos que te interese. Adelante, maestra. Pastor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Escuchando al hermano Rafa ahorita, que decía él que tomó hasta agua y que se sanó, recordé un texto bíblico que dice que Jesús nos dijo que conforme a nuestra fe nos sería hecho, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, yo creo, ¿no? Que Dios hasta eso puede usar, que Dios hasta, como dicen, ¿no? Hasta el diablo obedece. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios, porque yo me imagino que el hermano lo hizo ese acto de tomar el agua, pero pensando en Dios, no en los dioses budistas, porque ni los conocía, ni formaban parte de su cultura, ni nada. Hermano, eso fue en 1983, yo no era cristiano. Pero tampoco era budista, ¿o sí? No, pero... Ándale, ya empezó la apologética. Entonces usted no tiene ni la más mínima idea de lo que es el sarcasmo. No, pero bueno, entonces eso es lo que yo observé, ¿no? O sea, ahorita me surgió más o menos así, como que me hizo ruido, ¿no? Y dije, a ver, ¿cómo estaría esto? Eso es todo, pastor. Excelente punto que debería darnos algunas respuestas a nosotros para poder contestar. Pregunta, ¿hay sanidades, hay milagros, hay manifestaciones espirituales en otras religiones, sí o no? Pues es que el ángel caído se disfraza y hace maravillas en el nombre de Jesús y engatusa a los que no están bien cimentados y a los que no estudian apologética. Eso es obvio. Exactamente. Entonces es muy importante que en apologética tú puedas distinguir, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si nuestro Dios acepta un sincretismo para que una gloria que le pertenece solamente al Señor, el Señor la pueda compartir con otros que no son dioses. Que tocando la ventanilla de Júpiter o de otra deidad humana creada por el hombre,
pueda Dios responder a través de esa ventanilla y decir, te voy a hacer un milagro. De acuerdo a nuestra doctrina, no es así. No, por supuesto que no. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, porque la hermana citó perfectamente muy bien un texto, si tuvieres fe, entonces si tuvieres fe, tú puedes ir a la villa el 12 de diciembre, ¿no? Porque tienes fe y vas a ver sanidades, y a lo mejor si las ves. Puedes ir a Juquila, no sé cuándo es la celebración de la Virgen de Juquila, pero todo eso es una fe sin un conocimiento de la deidad. ¿Me explico? Es una fe fanática. Y lo que nosotros estamos haciendo desde el punto apologético es que nosotros creímos y entendimos lo que el Dios se revela en la Escritura. Con lo cual sabemos que Dios no comparte gloria. Dios no comparte a nadie, con nadie, su gloria. Y si algún ser humano encuentra una manifestación milagrosa, una aparición, también en el mundo del ocultismo, también hacen señales. Recuerda que las 10 juicios de Dios en Egipto, que las conocemos como plagas, pero en realidad fueron 10 juicios, 3 o 4 de ellas fueron igualados por los adivinos, por los brujos, de tal manera que el corazón de Faraón se endureció al ver que también ellos podían hacerlo. Hermano Fallo dice algo. Yo les recomiendo este libro que se llama Desenmascarado, es de Rita Cabezas. Rita Cabezas es una psicóloga de renombre cristiana y esto lo pueden encontrar en las librerías cristianas aquí en el puerto de Veracruz. Es un librazo, Desenmascarado se llama, donde ella trata la delgada línea que hay entre la esquizofrenia y la posesión diabólica. Y ella pone ejemplos personales de exorcismos y de oraciones fuertes, y ella no se explica cómo en algunos casos, al invocar a la Virgen María, las personas fueron liberadas. Como decía el pastor, esas son cosas que debemos de tener la suficiente sapiencia para diferenciar y escudriñar en dónde estamos pisando. Pero este libro es súper interesante, se los recomiendo, está como para echárselo en una hora. Pues sería muy bueno, aprovechando la oferta, ¿por qué no nos hace una presentación de ese libro, un resumen, y lo entendemos, ¿verdad? No puedo porque el doctorado está acaparando, está empeñado por completo. Dígale al doctorado que viene en vacaciones de Semana Mayor. Bueno, si no es eso, que nos pase por lo menos el título del libro, ¿verdad? Sí, Desenmascarado. Mándanos una imagencita. Ok, perfecto. Y estamos esta noche aprendiendo, gracias hermano, estamos esta noche aprendiendo posiciones, ¿verdad? De las divinidades que el hombre ha creado y que el mundo del ocultismo propaga y que no son Dios, ¿verdad? Muy bien, un aplauso al hermano, ¿qué les parece al equipo? Excelente, preparado. Estamos grabando la presentación, la voy a revisar y vamos a publicarla para que la volvamos a repetir y estemos todos en línea. Les felicito, hermanos, me gustó su dinámica, cómo intercambiaban, se ve que trabajaron en equipo, eso es muy bueno, les felicito a todos, hermanos. Bueno, ahora vamos al equipo número 1, ¿le parece bien? ¿Está lista mi hermana Charito? Sí, quería pedir que si nos puede compartir la presentación, se la pasé al celular. Me lo pasó, entonces deme un minuto. Sí, por favorcito, es que no pude entrar con mi lab porque me saca cada ratito. O no sé si Marlena pueda compartir. No, yo lo puedo hacer, deme un minutito. Gracias.
Un minutito, estoy abriendo la presentación, ¿eh? Sí, pastor, gracias. ¿Se escucha bien nuestra voz ahí? Más o menos, se oye un poco lejos. Ojalá que puedan acercarse un poquito más. Ok, voy a cerrar nuestra cámara y vamos a acercarnos más al celular. Sí, está bien, aunque no tenemos problema que cierren su video y que se escuche bien ya. Perfecto. Entonces voy a presentarles, hermanos. Sí. Adelante, hermano. Ok. Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, pues nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por la hermana Charito y el hermano Genaro. El tema que nos tocó es el panteísmo. Bueno, el panteísmo... Panenteísmo. Panenteísmo, perdón. Panenteísmo. Bueno, estaría bien que nos digan las diferencias entre panteísmo y panenteísmo. Bueno, pues el panteísmo es la ciencia o es una doctrina filosófica y una manera de concebir al mundo que sostiene que la idea de Dios es entendido como lo hacen las religiones. Es lo mismo que el universo y que la naturaleza. Y en el panenteísmo, la diferencia, bueno, es que Dios está en todas las cosas y que por lo tanto su presencia es permanente. Es la posición de que Dios es más grande que el universo. El significado del panenteísmo, bueno, pues su origen es del griego y esta palabra, bueno, pues ese es el significado que Dios está en todo. De ahí tenemos lo que es los creadores del panenteísmo. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, pastor. Los creadores del panenteísmo, bueno, pues fue el filósofo alemán y masón heterodoxo Karl Christian Friedrich Krauss, quien buscaba reconciliar el teísmo tradicional con el panteísmo y el deísmo a religión natural. Aunque esta corriente no logró su plena articulación hasta el siglo XX, las ideas en las que se basa se remontan a Platón y Sócrates. El panenteísmo ha sido adoptado por algunas corrientes en la década del 60. Un movimiento insurgente en América Latina creó la teología de la liberación a partir de una combinación de panenteísmo, marxismo y teología católica romana. De ahí sigue la siguiente diapositiva, por favor. El concepto de panenteísmo. Bueno, pues se dice que es un concepto filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez inmanente y trascendente al universo, o en otras palabras, que Dios engloba el universo, pero no se limita a él. También considera a Dios como un ser que se diferencia del mundo, pero a la vez depende de él. Dios procede del mundo y el mundo procede de Dios. Es una relación simbiótica. En otras palabras, que Dios engloba el universo, pero no se limita a él. Seguimos con la siguiente, por favor. Sí, ya estamos ahí. Ya empezamos aquí con algunas diferencias o algunos conceptos que esta teoría maneja, que pues doctrina maneja. Y dice en uno de sus
teorías que conforme nuestra, ay, perdón, es que no lo veo bien. Que hace unas comparaciones o analogías de lo que comparan a Dios con el hombre. Y dice que conforme nuestra alma aprende y crece, Dios se vuelve más poderoso. Entonces, que Él usa esa fuerza o ese poder para crear cosas a fin de que podamos seguir aprendiendo los humanos. Por lo tanto, al mismo tiempo que Dios crece, también crece el hombre. Entonces, están bien, pero si bien disparatados estas teorías. Y en otro punto dice que así como compara, que así como el alma está en el cuerpo, y la mente en el cerebro, así está Dios en el universo. De ahí sacan el aspecto de que es inmanente. Entonces también nuestro libro de Holman dice que asemejan a Dios como una semilla y árbol a la vez, pero que el árbol representa todo lo que Dios puede llegar a ser, y la semilla representa el estado real de Dios y por ende del mundo. Pero el panenteísmo dice que la semilla nunca llega a convertirse en árbol, es decir, que no va a crecer Dios de esa manera, ¿no? Siempre va a ser una semilla de la cual va a estar supeditada a lo que el hombre haga para que crezca. Entonces, aquí ponemos unos conceptos también de lo que dice esta doctrina, que que el hombre, al mismo tiempo que Dios, siempre se encuentra en constante evolución. De ahí que se tiene pensado que la manejan como una teología del proceso. Dice, Dios procede del mundo y el mundo procede de Dios. Está en constante evolución. Entonces dice que también es inmanente, es trascendente y Dios engloba al universo, pero no se limita a él. Está un poco complicado el entender esta doctrina, porque lo que ellos quisieron hacer es principalmente unificar lo que creía el deidismo y permítame tantito. El deidismo y el teísmo. Entonces, aquí encontramos o buscamos algunas características de sus teorías con respecto a lo que dice la Biblia. Y aquí va a hablar Genaro. Sí, la primera que vamos a ver dice que todas las cosas son de parte de Dios. Las escrituras presentan a Dios. La creación existe dentro de Dios y está cambiando. Sí, eso dicen ellos y la Biblia dice que Dios no cambia, ¿verdad? Ahí estamos viendo también los versículos en los cuales la Biblia contesta, por decirlo así, a esta teoría. Y la adoración de Dios y otros seres podrían coexistir sin conflicto. Las escrituras nos dicen que claramente que enseñan a adorar solamente a Dios. O sea, nosotros adoramos solamente al Señor. Éxodo 20, del 3 al 5. La siguiente. Aquí. El panenteísmo reúne 7 de los atributos requeridos para calzar el zapatito de cristal. Aquí está, ahí vemos el zapatito de cristal. Y según los atributos tomados como parámetro para el zapatito de cristal, la idea de un Dios finito y dependiente es inexacta. Además,
La idea de un universo que existe desde la eternidad tropieza con el problema de la existencia de los infinitos reales. El panenteísmo no reúne las condiciones para calzar el zapatito de cristal, porque no ofrece fundamento válido para la moral. Si Dios es el fundamento de la moral y que cambia constantemente, significa que los principios morales también cambian, o al menos pueden cambiar. Se diluyen y pierden fuerza, pierden su obligatoriedad. Aquí vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Hay unos ojitos ahí que no están llenados, que son lo que es lo que no tiene esta doctrina, por lo que lo hace, no la hace real. ¿Sería la última? Sí, es la última, creo, ¿verdad? Ok. Bueno, ese es el estudio del panenteísmo de parte de nuestro equipo. Así que el panenteísmo viene de una palabra que Dios está en todas las cosas. Es importante este concepto, ¿no? Porque mucho de esto, digamos, encubierto, se practica, por ejemplo, en estas fechas de marzo, cuando es la primavera, cuando van a tomar energía, porque están hablando acerca de esta definición que está, digamos, encubierta, donde piensan que Dios está cambiando y evolucionando a la misma manera que lo que evoluciona el ser humano y las cosas. Dice que una visión cosmológica radical y coherente afirma que el sujeto último, ¿verdad? Que el sujeto último de todo lo que ocurre es el universo mismo. Y él es quien hace surgir los seres, las complejidades, la biodiversidad, la conciencia y los contenidos de esta conciencia, que somos parte de él. Así dice, antes de salir de nuestra cabeza como idea, la realidad de Dios estaba en el propio universo, porque estaba en él, puede irrumpir en nosotros. A partir de esta concepción se entiende que la inmanescencia de Dios en el universo, Dios viene mezclado de todos los procesos sin diluirse dentro de ellos. Como que nos da a entender que Dios va cambiando, ¿verdad? De manera constante. Y lo que bien dijo nuestro hermano Genaro, es que en esta base que nos ayuda un poco a entender en cuáles cosas no cumple, pues es que habla de que en este concepto Dios no es moral porque pudiera cambiar, ¿verdad? Y nosotros a veces por generaciones el ser humano, algo que es moral en este tiempo pudiera ser no moral, digamos, o no serlo en el futuro, ¿verdad? Y la prueba la estamos observando con respecto a todo el movimiento lésbico gay, ¿no? Que para mucho tiempo atrás era no moral y pareciera que ahora es moral, ¿verdad? Hoy me platicaban aquí en Plática de Mesa que se volvió viral un video que no he visto, ¿no? Solo me lo platicaron, de una persona, de una señora, hermana en la fe, que se encontró en una plaza a unos muchachos, ¿no? Y yo creo que empezaron a grabarla cuando ya estaba la discusión y ella les decía, te repito, no vi el video, solo te transmito lo que entendí, que les transmitía que se arrepintieran, ¿no? Porque si no se iban a ir al infierno, que creyeran en la Biblia, que creyeran en el Señor. Y esos muchachos aprovecharon para decir algo así como una palabra que hoy se usa mucho, que es como decir que eres misógino, ¿no? Que eres una persona que rechaza esto con una palabra intolerante en el título del video, y pareciera que eso se vuelve viral porque lo sacan de contexto, aún le van ofendiendo a la señora que se va, ¿verdad? Ocurrió en Starbucks, ¿verdad? Pues imagínate que eso que a nosotros antes, todas las personas con una inclinación o con una manera de ser, si tú quieres, ¿no? En esas prácticas eran no morales y que ahora se levantan en cualquier foro y reclaman derechos que hasta pueden mofarse de la persona que les está hablando palabra de verdad, ¿no? Entonces, en ese mismo concepto, el panenteísmo se levanta como un concepto de Dios que siempre cambia, que está evolucionando como evoluciona el hombre. Pues todas estas doctrinas, hermano, en un momento dado van a ir tomando más fuerza.
La gran pregunta, hermanos, ¿estará la iglesia preparada para enfrentar una persecución de la fe? ¿Habrá cristianos que vayan a defender? Voy a decir algo así en un concepto. ¿Qué pasaría si movimientos de estas características un día nos hicieran marchas y nos impidieran hacer un culto en Campestre? Porque ya han hecho marchas en Catedral, ¿eh? Entonces, necesitamos nosotros tomar no tan solo la fe, sino el conocimiento de las Sagradas Escrituras para ser apologéticos, para presentar una defensa con mansedumbre, con amor, pero también con una certidumbre de en quién estamos creyendo. Todos pensamos en este tiempo que Dios es amor. Y es más, muchas veces usamos de manera irregular, permíteme esa palabra, decir que Dios es amor y que ama al pecador. ¿Sí o no lo hemos escuchado? ¿Sí lo has escuchado? Es que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así lo usamos. Esa palabra no existe en la Biblia. No existe esa frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No existe esa frase como tal en la Biblia. Es una modificación de una posición entendida de la Biblia. Y por eso tú y yo estamos estudiando apologética. Yo quisiera dejarles esta pregunta de tarea, ¿qué les parece? Una pregunta con respecto a cómo tú responderías a ese texto o a esa frase común que dice, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O así más o menos, ¿no? Anótala. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista apologético, con citas bíblicas? ¿Cómo tú puedes responder a esa frase? ¿Es verdad o es una verdad a medias o es una mentira completa? ¿Sí? Porque si tú eres un apologista o estamos estudiando esto, tenemos que entender muy bien estos conceptos. Hermanos, vamos al equipo 2, ¿te parece bien? Felicidades al equipo 1. Excelente presentación. No es un tema fácil, hermanos. Como ustedes saben, son conceptos que nos cuesta trabajo entender, pero es muy bueno saberlos porque en otras partes del mundo esto es una práctica común religiosa. Y qué bueno que esta noche estamos tomando un tiempecito para aprenderlo. Equipo 2, ¿está listo? Sí, pastor, estamos listos. Excelente, hermanos. ¿Ustedes tienen para compartir o necesitan que apoyemos en...? Si tenemos el archivo, si gusta, podemos compartirlo. Pues, adelante, hermanos. Ustedes, adelante. Muy bien, hermanos, somos el equipo número 2. Nuestro tema es teísmo limitado. Estamos compuestos por la hermana Mabel, mi esposa, la hermana Caro, mi hijo Héctor Hugo y el hermano Oscar, que es quien nos va a dar la breve presentación del tema, algo corto, pero concreto. Adelante, hermano Oscar. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Okay. sí le escuchamos. Buenas noches. Sí. Nosotros nos tocó mencionar acerca del teísmo, acerca de esta doctrina del teísmo limitado. Y yo voy a mencionarle algunos de las creencias o de su doctrina. Y voy a comenzar con comentar que el teísmo se entiende generalmente como la creencia que afirma la existencia de por lo menos un ser creado del universo que está comprometido con su mantenimiento y gobierno. La suma de dos componentes de dicha lengua derivada del griego, el sustantivo theos, que es igual a Dios, el sufijo ismo, que es igual a doctrina o pensamiento, de ahí puede definirse como la doctrina que cree en Dios. O sea, ellos sí creen en un Dios, por eso es que, pero no solamente en uno, pueden ser más. Hay otra diapositiva ahí. Dice, el teísmo afirma que hay un Dios,
y que este Dios presenta una característica y cualidades esenciales. La principal es que es personal, que es personal. Yo voy a mencionar algunas cosas que tengo aquí en mis apuntes, y quiero leer algo acerca del teísmo limitado, y dice así, eso no está aquí en la pantalla ahorita en este momento, dice, el teísmo limitado describe a Dios como una causa primera, un Dios personal, bueno y amoroso, pero según esta concepción, la comprobación de que el mal existe induce a pensar que Dios no tiene poder para dominarlo ni erradicarlo. Por lo tanto, Dios no es todopoderoso, sino que es de naturaleza limitada. Dios desaprueba el mal, pero no puede evitarlo. El teísmo limitado reconoce que el universo es imperfecto. Concluye que el origen de su imperfección se encuentra en un Dios imperfecto, puesto que el universo es infinito. El origen del universo es un Dios finito. La mayoría de los adherentes al teísmo limitado no creen que Dios obra milagros, dado que Dios es finito. No tenemos ninguna certeza de que la moral pertenezca a su ámbito de influencia ni que pueda darle fundamento. En definitiva, en el teísmo limitado se desconoce la fuente de la conducta moral, pero entre sus seguidores hay algunas personas que consideran que Dios es la fuente de toda moral. Aunque el teísmo limitado está presente en algunas corrientes del judaísmo reformado, ninguna religión enseña expresamente esta doctrina. Sin embargo, el zoroastrismo, una doctrina dualista que afirma la existencia de dos dioses que representan el bien y el mal, en definitiva, es una especie de teísmo limitado. Según el zoroastrismo, el Señor da la sabiduría, o sea, Dios está en guerra con el espíritu de destrucción, el diablo, dado que cada uno tiene existencia propia y cada uno creó cosas diferentes, unas buenas y otras malas. Cada uno de ellos es finito. Cada uno es algo que el otro no es y cada uno tiene poderes que el otro no posee. O sea que aquí en el cuadro del zapatito de los 10 puntos de los atributos aparecen, no solamente se cubren cuatro atributos, por decirlo así, y medio. Y yo quiero mencionar acerca de estos puntos. Por ejemplo, en el primero que dice que existe, está lleno el cuadro, o sea, quiere decir que sí, ya que es la causa primera, o sea, ellos sí creen que Dios existe, pero en el segundo y en el tercero, que es necesario y es poderoso, ellos no lo tienen relleno, o sea que no lo creen, ya que creen que Dios no tiene el poder para dominar el mal, ni tampoco tiene el poder para hacer milagros. Ellos no creen que Dios puede hacer milagros ni que puede dominar el mal. Por eso no lo tienen cubierto estos cuadros. En el cuarto, que es trascendente, sí lo tienen lleno, y es trascendente, sí, ellos creen que porque es importante. Para ellos sí es importante, por eso lo tienen lleno. O sea, sí, para ellos sí es importante. Pero en el 5, que dice es no contingente, no lo tienen lleno. Por tanto, es contingente, dice no. Por tanto, es contingente, es decir, no existe por necesidad, puede dejar de existir o pudo nunca haber existido. Ellos creen que de esta manera, está un poco enredado esto, pero así es como está escrito como ellos lo consideran. Lo voy a leer esta parte y dice, de nuevo, dice, es contingente, no, por tanto es contingente, o sea, sí es contingente, es decir, no existe por necesidad, puede dejar de existir o pudo nunca haber existido, o sea, en pocas palabras, no es necesario. De todos modos, ellos existirían
en caso de que Dios no existiera o no, ellos de todos modos, existiría, la creación existiría. Y en el otro punto que dice que es inteligente, está lleno y dice que sí es inteligente, debido a que desaprueba el mal. En el próximo punto que dice que lo consideran personal, ellos pusieron que no es personal. O sea, sí creen en él, pero no creen que Dios es personal. Y en el punto en donde habla acerca de la moral, tiene nada más medio cuadro relleno. Dice, puesto que al ser finito, no hay certeza. Ellos creen que Dios es un ser finito y que no hay certeza de que la moral pertenezca a su ámbito de influencia. Aunque algunos de esta misma corriente sostienen que es la fuente de toda moral, o sea, como que ahí está dividido. Por eso yo creo que tiene nada más la mitad lleno, porque algunos piensan que sí, es la fuente de toda moral, pero otra parte de ellos piensan que no, él es finito, o sea, que no es así. Y en la otra parte que dice que se compromete, está puesto que sí se compromete. En el próximo dice, ¿es único? No es único, porque algunos sostienen que hay dos dioses, como el zoroastrismo que piensa que el dios existe el bien y existe el mal y que son dos dioses. Es único porque algunos sostienen que hay dos dioses, uno del bien y otro del mal. Bueno, esos son los puntos que nosotros vamos a compartir acerca de esta creencia, de esta doctrina. Si alguien quiere agregar algo más. Bien, muchas gracias. Pues parece que el teísmo, por definición pura, dado que proviene de una palabra que significa teos de Dios, ¿no? ¿Pueden regresar al primer slide? A ese segundo. Esa definición parece que cierra perfectamente con lo que es un cristiano, pero no es así, porque es teos de Dios, doctrina o pensamiento. Pareciera que fuera un pensamiento o doctrina que estudia a Dios, pero su concepto no se basa en las escrituras, sino que ellos consideran que la evolución misma, que la ciencia misma no está peleada con todo el concepto de un Dios. Entonces pareciera que este concepto de Dios, pueden avanzar a la tercera, este concepto de Dios entonces pareciera que en algunas cosas calza bien porque lo consideran con algunos atributos, ¿no? Como omnisciencia, omnipotencia, todo eso lo que dicen aquí. Y en el último punto, en el último slide, por favor, al 4, en ese hay cierta semejanza, pero por ejemplo, cuando dice que es no contingente, no sé si alguien investigó qué es la palabra no contingente, porque eso es muy importante, porque el no contingente tiene una definición con no ser casual, que no exista la casualidad. Ellos están pensando que en el mundo, en el macrocosmos, en la creación de esta serie de Dios, pudiera ser casual. La casualidad es una posibilidad de este Dios. Entonces, bajo ese concepto, pues tampoco es un Dios personal que conoce, tiene un propósito con cada una de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, puede no ser necesario porque la evolución misma va generándose, va creciendo, va generándose. Pudiera ser que este concepto de un Dios no es tan necesario para poder existir. Tampoco lo hablan como un Dios poderoso en los términos de hacer la creación, porque ellos no piensan que la creación se hizo por un poder y una instrucción divina, sino producto de la evolución misma. Entonces, este pensamiento o esta corriente pareciera que es un sincretismo, bien fuerte, como para poder engañar a cualquier creyente de estos creyentes light que no están bien fundamentados en la escritura. Hermanos, excelente presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Pastor. Adelante. Leyendo lo del tema, a mí me quedó algo así, resumido de lo que se empieza a hablar del teísmo,
de lo que es la existencia de un Dios. Podemos hablar del teísta que cree en un Dios que no es Jehová, en un Dios que sea Alá, que sea Exacto. otro tipo de Dios. Y ya es aquí, hablar del teísmo limitado es una desviación del teísta, en el cual él cree que Dios es limitado precisamente porque no es omnipotente. Así es. El poder, porque tampoco el teísta limitado cree en el milagro. Al definir a Dios como finito, dicen, ajá, ¿y cómo Dios es finito? Dice, pero ¿de dónde salen los milagros de él para crear el universo? Es como algo, una distorsión del teísmo. Es como decía el zoroastrismo, que habla de que creen dos dioses ellos, porque creen en la existencia del mal. Y ahí limitan a Dios en decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no erradicó el mal completamente y no destruyó a Satanás? Entonces ellos le dan una adoración a ese Dios de mal. Y aquí en el artículo de la guía que nos mandó, me llamó mucho la atención el libro de esta persona que dice que cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Ahí también entonces por eso ellos se desvían mucho en esa situación, es decir, ¿por qué si Dios es bueno, permite la maldad? ¿Por qué permite que a personas buenas les pasen cosas malas? Excelente aportación, hermano. Y ahora me cabe un comentario aquí y quisiera volver a mirarles a todos el rostro, porque estoy aquí sin verlos. Miren, muchas veces el cristiano mismo pensamos de Satanás con un poder que la Biblia no le da. Muchas veces el mismo cristiano, por error, por temor, le da un lugar a Satanás que las escrituras no le dan. Todas las doctrinas fundamentales están reveladas y escritas más de una vez en la escritura. Y solamente existe un solo pasaje donde hace referencia que Satanás tiene un reino. Y si Satanás tuviera un reino, pareciera que entonces es rey. Pero la Biblia nunca le da un lugar de rey, o sea, el resto del compendio. Entonces, a veces pensamos en una dualidad de dioses, el Dios del mal y el Dios del bien. Y pareciera que el Dios del bien no tiene todo el poder para, como bien lo dijeron en la exposición, para tener dominado al Dios del mal. Pero ese pensamiento a veces se nos mete por una error doctrinal que viene producto de nuestras vivencias. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia revela? Que Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Que Jesucristo es el Señor de señores, que Jesucristo es el Rey de reyes, que Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Que Jesucristo, ¿verdad?, es precisamente el que vino a derrotar a ese poder diabólico. Pudiéramos resumir que Satanás tiene un dominio sobre la humanidad, pero no es rey. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, apologistas, tenemos que entender eso muy bien, porque si no, en nuestro discurso, en nuestra defensa de la fe, pudiéramos pensar que existen el reino del mal y el reino del bien, y que hay una lucha entre ellos. Pero la Biblia dice esto, que Satanás está herido, de acuerdo a la profecía del libro de Génesis, en la cabeza por el Mesías. Y lo que el mal logró hacer en el Mesías fue herirlo en el calcañar. Pero que hay un juicio decretado sobre Satanás en el lago de fuego eterno. Y que el único rey, el único poderoso, el único que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué es muy importante esto, hermanos? Porque a veces cuando surge algo, una puerta se abre, una puerta mal, o te lanzan una gallina, te da miedo. ¡Ay, es que me va a dar miedo el pastor! ¿Qué va a pasar? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu base de fe? Miren, hace unos días, por la iglesia, por las afueras en Díaz Mirón, había bolsas de gallinas muertas.
en los camellones mataron gallinas muertas, se ve que trabajo de brujería, y las fueron a soltar allá por enfrente del Paquete Express, y soltaron una ahí por la palmera fuera de la iglesia, ¿no? Ahora te lo puedo decir porque ya te estoy dando el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Eran intocables, estaba el de los dulces con pánico, pero nosotros no, hermano, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que Jesucristo es el Señor de señores. Y tú no tienes que tener temor de que te hagan mal ojo, de que te vayan a hacer brujería, porque entonces cuando tú haces eso, permites un lugar que no es de Señor al enemigo. Hermanos, este domingo tuvimos un evento en la iglesia, hermoso, la presencia de Dios en el segundo culto. Creo que desde el primer culto, el segundo culto estuvo hermoso. Sentimos la unción del Espíritu Santo. Quizás yo me emociono mucho, digo, a lo mejor soy yo el único loco que está ahí enfrente, pero yo siento que estuvimos más locos sintiendo la presencia del Espíritu Santo, que terminamos en lágrimas o adorando al Señor. Pero hubo una persona que se sintió mal, y al final de la reunión me mandaron a traer porque se sentía mal. Así que al salir estaba afuera, ¿verdad? La tenían en una silla y estaba con una manifestación espiritual. Bueno, entonces le pedí que la metieran a uno de los salones alfombrados y empezamos a hacer oración de liberación. Y los demonios me hablaban y me decían que eran muchos, y que eran muchos, y que eran muchos, ¿no? Y nosotros echamos fuera a los demonios, y luego hablaba con la hermana, ¿verdad? La persona apenas están asistiendo a la iglesia, no sabemos su trasfondo, no sabemos nada atrás. Ni quiero hacer un juicio contra la hermana, ni quiero que le vayan a hacer bullying ni que la señalen, ¿no? Solamente un contexto informativo sobre el tema que estamos hablando. Así que cuando hablábamos con ellos, los demonios decían, ya más hay pocos, decían, porque le hablé yo con él, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué te metiste aquí? ¿Por qué ella me buscó? ¿Por qué ella me dio autoridad? ¿Por qué ella lo permitió? ¿Por qué ella no? Entonces, nosotros echamos fuera a los demonios. Casi pensábamos que ya estaba libre, pero al cantar, nos pusimos a cantar un canto pensando que ella ya estaba libre, ¿verdad? Pero la notábamos todavía con una mirada perdida, y al cantarla no podía cantar. Así que volvimos a ponerle las manos, y al ponerle las manos otra vez se manifestaban las cosas. Ahí escupió, quería vomitar. Y lo que te quiero decir es que Dios la hizo libre y que ella terminó llorando y dándole gracias a Dios. ¿Pero por qué te digo eso? Porque mayor es el Señor. Hemos creído en un Dios de poder y de autoridad. Y nosotros, en medio de esta pandemia, no te tiene que bajar la guardia la fe. Tú tienes que creer que Jesucristo es el Señor de ayer, hoy y por los siglos. Que Jesucristo es el único Rey y que no hay poder del enemigo. No porque nosotros nos sintamos valientotes. No porque sea nuestra fuerza. No, es porque Él lo ha publicado, lo ha decretado, ¿verdad? Y que en su nombre se harían este tipo de cosas, no en la fuerza humana, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando estudiamos apologética, tenemos que entender nuestra fe, que calza todas las características de esta zapatilla, que tenemos un Dios lleno de amor, que tenemos a su Espíritu Santo, hermano, y que a veces, voy a decir una palabra, que a veces somos ingratos al no buscarlo con toda pasión, con todo frenesí. Mira, cuando íbamos al fútbol a ver los Tiburones, ¿no? Ibas horas antes, estabas en el sol, a ver si te echaban orines desde allá arriba, llevabas a lo mejor tu esponjita, estabas en pleno calor, y cuando metían ¡gol! Ya desde las preliminares, ¿verdad? A quien nos pagaban palco, ¿verdad? Pero algunos preferente, algunos en el sol, algunos en la sombra. Pero cuando metía un gol, ¿verdad? ¡Uf! ¿No? Ensayaban las groserías para cantarlas en coro. Yo digo, ¿por qué un cristiano
que ha pasado del poder de las tinieblas al reino de nuestro amado Salvador, ¿por qué no tenemos esa pasión, ese compromiso, ese amor por su palabra, esa entrega, esa solidaridad a su causa, ese seguridad de que somos salvos? ¿Sabes por qué? Porque no hemos estudiado apologética desde el punto de vista de conocer y defender nuestra fe. Hermano, para eso son estas enseñanzas, para que tú y yo seamos no solamente oidores, no solamente hombres de fe, sino también entendidos, como lo dijo el apóstol Pedro. Nosotros hemos oído y hemos entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Hermano, ya me puse a predicar. Vamos al siguiente equipo, ¿les parece bien? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya es 9:12. ¿Quién es el siguiente equipo? Nomás para conocerlo. El del hermano Héctor. Hermanos, ¿quieren participar ahora o lo dejamos en la siguiente semana? Pues yo creo para la siguiente semana. Perfecto. Muy bien. Estuve hablando con Evaristo y me dice que creo va a estar en Rema 3 él, ¿no? Porque estaba hablando yo para lo del tema y dividirnos y eso, pero me dijo que está en Rema 3, ¿no? Entonces además quedamos don Ricardo y Lupita y yo. Pues bueno, él tiene toda la libertad porque es maestro en Rema 3, ¿no? Así que si él quiere estar ahí, bien, pero si no... Que lo íbamos a echar al ruedo a él. Están muy bien las clases, hermano, les felicito, ¿no? Esto nos ayuda a investigar, a entender, a razonar, incluso a evaluar nuestra fe, ¿verdad? Esto nos hace crecer como creyentes, hermanos. Hermanos, vamos a concluir aquí. Pastor, también vamos a faltar nosotros con el monoteísmo. Sí, lo dejamos para la siguiente, ¿les parece bien? Ajá, sí, está bien. Muy bien, hermanos.